Congresista Morales, si lo permite. Congresista Vilcatoma. Sí, ya está en el uso de la palabra el congresista Morales. Una precisión de la congresista Vilcatoma. Gracias por la comprensión, congresista Mulder. Congresista Vilcatoma. Muchas gracias, señora presidenta. Para que nos precise, si el informe del estudio Delmar opinaba que se descalifique al postor, ¿por qué el invitado, cuando hace su segundo informe, no hace conclusiones? ¿Acaso usted se dio cuenta de lo irregular del contenido del informe del estudio Delmar? Porque lo real, señora presidenta, que en el contenido no hay conclusiones, no se opina porque sí, porque no, simplemente hay una reproducción textual. Quisiéramos saber si en esta etapa, ¿no?, que obviamente este segundo informe generaba la descalificación de nuestro postor, si es que el invitado aquí presente no emite una conclusión también, porque se dio cuenta de lo que estaba pasando y que era irregular. Gracias, señora presidenta. Señor Guzmán. Señora presidenta, por su intermedio. Congresista, a mí se me requiere que les dé un alcance de lo que señalaba el informe del estudio Delmar, y eso es lo que yo le presento al comité. Y esto, lo reitero, lo ha señalado también el que fuera presidente del comité cuando se presenta en la comisión PARI. Señora congresista, yo quisiera aprovechar su pregunta para reproducir, digamos, textualmente lo que señaló Proinversión. Esta es una ayuda a memoria que se elabora en octubre del 2014, que se envía a la Fiscalía a raíz de las indagaciones que se generan como consecuencia de este proyecto. ¿Okay? Es el documento más inmediato de ocurrido todos estos sucesos. Entonces refleja, creo, que es la memoria más fresca de lo que aconteció. Yo quisiera leerles unos párrafos. Esta es una ayuda a memoria que se les ha entregado y dice, ¿no?, en la penúltima página, dice: el comité, con la intención de evitar la descalificación del postor gasoducto surperuano y sostener el nivel de competencia del proceso hasta el final del mismo, emitió el viernes 27 de junio del 2014 la carta 26-2014-Proinversión, señalando que el consorcio gasoducto peruano del Sur debía ratificar el alcance de la declaración jurada de vigencia presentada en el sobre número 2. No obstante lo anterior, el comité, los días 27 y 28 de junio del 2014, realizó las consultas legales al estudio Delmar, Ugarte y al estudio Checopar, mencionados anteriormente, solicitando se pronuncien sobre las implicancias de la carta presentada por el consorcio y la carta remitida por el comité, solicitándole la ratificación de la declaración jurada presentada en el sobre número 2. Ambos estudios, en sus informes presentados el 28 y 29 de junio del 2014, concluyeron que la información respecto a los porcentajes de participación de las empresas en el consorcio presentado en la declaración jurada contenida en el sobre número 1 debía mantenerse inalterable en 25% para cada uno de sus miembros, y al no haberlo hecho procedía a la descalificación. Sobre la base de lo establecido en el numeral 5.2.1.1 de las bases del concurso para la entrega en concesión del proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Surperuano, y de acuerdo a los informes legales presentados por el estudio Delmar, Ugarte y el estudio Checopar, la descalificación del postor gasoducto peruano del Sur se debió a un acto propio de dicho postor, que consistió en la transgresión de las bases, al haber variado la composición de participación de los miembros de dicho consorcio de manera unilateral y fuera del plazo que contemplaba las bases. Digamos, esto es lo que le informa Proinversión a la Fiscalía, y creo, lo reitero, señora congresista, refleja, porque es, digamos, el documento más inmediato de ocurrido este evento relacionado al proyecto del gasoducto surperuano.
Congresista Morales. Okay. Hay una pregunta que no contestó y que creo que es importantísimo también para la investigación que estamos siguiendo. ¿Cuál era la diferencia? Por favor, porque el proceso ya lo narró usted cómo es. ¿Cuál es la diferencia entre su informe y el informe de los abogados? ¿Cuál es la diferencia puntual, así que podamos saberlo? Sí, justo la lectura, señor, de la ayuda de memoria tenía ese propósito, pero lo señalo con bastante precisión. En mérito del informe que elaboramos mi persona y el señor Norman Segarra el 27 de junio, lo que se procura es mantener en carrera a ambos postores. Lo señala claramente la ayuda de memoria de Proinversión y dice: el comité, con la intención, el comité genera esta carta pidiéndole... Perdón, la interrupción. ¿Eso es el documento que Proinversión genera, como yo moro, o es su documento? Usted No, es un documento de Proinversión. La pregunta que yo le hago es, usted dice que mi informe es totalmente diferente a lo que ha presentado estos dos estudios de abogados. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia de su informe, suyo? El informe mío pretendía que ambos postores se mantuvieron en carrera. Eso es lo que... ¿Así decía su documento? O sea, lo que dice es que se ratifique lo señalado en el sobre 2. Y a raíz de esto es que el comité genera una carta pidiéndole que en vía de subsanación ratifique el contenido del sobre número 1, donde se indicaba que la participación de los consorciados era de 25% cada uno porque eran 4 miembros. Bueno, y el informe del estudio Delmar lo que recomienda es la descalificación. Bueno, en todo caso, seguramente estamos leyendo informes diferentes. Eso debe ser. Quiero avanzar hacia lo siguiente. Con estos antecedentes que ya usted conoció, ¿usted creyó que era idóneo la participación de estos estudios de abogados, tanto Delmar, Ugarte y el otro caso de Echecopa? O sea, ¿eran ellos los idóneos para poder pronunciarse sobre este tema? ¿Era correcto según su... legal, obviamente, por el aspecto legal me refiero? Más que una opinión, señor congresista, le doy datos concretos. El estudio Delmar había sido contratado antes que yo llegara. Ellos se incorporan como asesores legales integrales del proyecto en diciembre del 2013. Por lo tanto, ya tenían una vinculación con el estudio Delmar. Proinversión ya tenía esta vinculación con el estudio Delmar. Y respecto a lo segundo, señor presidente, señor congresista, yo quiero simplemente hacer referencia a lo señalado por el señor Edgar Ramírez ante esta comisión, que dijo que habían recurrido al estudio Echecopar, específicamente a la persona del señor Jorge Danós, por, digamos, la especialidad que tenía esta persona en esta materia y, digamos, su reconocido prestigio académico. Lo ha señalado en esta comisión el señor Edgar Ramírez y también el señor Gustavo Navarro. Bueno, en todo caso, no era tanto de ellos, no solamente dependía de ellos la contratación, porque al final usted también conocía de las circunstancias, porque usted era un especialista en el tema y sabía cómo se estaba moviendo todo estos contratos y sabían ya a esas alturas que tanto uno de los estudios de abogados como el otro estudio de abogados, ambos ya habían estado en el otro lado de la mesa. O sea, estaban a un lado y estaban asesorando al otro lado y tenían vinculaciones inclusive, porque acá tenemos, y eso está demostrado, que en realidad había personal, y ahí le preguntaron, el personal que está vinculado ahora trabajó también en la propia institución y además su esposa también estuvo ahí. Entonces, ahí había un círculo que para nosotros se hace preocupante, por decirlo menos. Y decirlo menos, ¿por qué? Porque ya en enero del 2016, el segundo juzgado constitucional de Lima declaró fundada la demanda que ha hecho CGPS, que es el consorcio, ¿no es cierto?, contra Proinversión. ¿Por qué? Porque lo retiraron arbitrariamente. O sea, y ha sido aceptada la demanda. Es más, se ha demostrado ya de que esto ha sido arbitrario, porque no necesariamente estaba en el marco, digamos, del contrato, o sea, al tomar una decisión. Esto, demostrado, genera pues una preocupación. Y yo voy a concluir solamente haciendo las dos últimas preguntas, luego de este comentario,
para que pueda participar el congresista Müller, que sí, pues con justa razón está, ¿no? Sí, pues, ¿qué vamos a hacer, no? A veces estamos acostumbrados, hay gente también que no le gusta que le roben la cámara, ¿no? Vamos a avanzar, ha habido dentro de la comisión, de la comisión, y se ha hablado bastante sobre que usted había dado una opinión, ¿ya? Y esto lo saco yo de la anterior comisión, se lo digo con la más transparencia, que usted habría apresurado la firma del contrato sin respetar la fecha establecida para subsanar las observaciones, que usted dio una opinión hacia ese sentido. La pregunta es, ¿había alguien que exigía que haya una prontitud? ¿O cuál fue la circunstancia en la cual se dio? Señor congresista, yo no apresuré nada y para, digamos, dejar claro cuál era la diferencia entre el informe mío y el informe del estudio Delmar, yo quiero traer a esta mesa lo que señala explícitamente en el acta de la sesión número 94 del Comité Pro Seguridad Energética, ¿ok?, donde se aprueba la descalificación. ¿Ok? Dice, el señor Luis Sánchez, jefe del proyecto, informó que el día 26 de junio del 2014, luego de la presentación de los sobres 2 y 3, tomó conocimiento de la carta presentada por inversión por el consorcio Gasoducto Peruano del Sur, integrado por Gasoducto del Sur S.A. Sempra, Tespegas, Tespetrol, GDF Suez, South Peruvian y Gas Pipeline GDF Suez, y transportadora de gas internacional, comunicando que la modificación de los porcentajes de participación de sus integrantes, la cual mereció el tratamiento considerado en el informe técnico legal que elaboramos, mi persona y el señor Norman Segarra, de fecha 27 de junio de 2014, dice, elaborado por el asesor técnico y el asesor legal del comité, dice, dicho informe se desprende, lo dice el acta del comité. De dicho informe se desprende que existen incongruencias entre la información presentada en el sobre número 2 y la carta de fecha 26/06/2014, por lo que en la sesión realizada en la mañana del día de hoy se acordó remitir, o sea, en mérito de ese informe, se acordó remitir una carta al Consorcio Gasoducto Peruano del Sur a fin de solicitarle que ratifique la declaración jurada de vigencia presentada en el sobre número 2, formulario número 1 del anexo 6, sin perjuicio del informe legal solicitado a los asesores legales, considerando el carácter de la declaración jurada. Así, el presidente del comité remitió la carta número 26/2014 Proinversión de fecha 27 de junio, donde se le pide el tema de la subsanación, en la cual se le otorga plazo hasta el día 30 de junio para la referida ratificación. O sea, están diciendo que este informe que elaboramos, el señor Norman Segarra y mi persona, dio mérito a la carta del 27 de junio, la carta número 26/2014, donde se le daba la oportunidad de subsanar en el sentido que ratifiquen lo señalado en el sobre número 2. No lo digo yo, señor congresista, lo dice el acta. ¿Ok? Y dice, sin embargo, de las consultas legales efectuadas, existe opinión legal que obliga a adoptar una decisión inmediata al haberse configurado el supuesto de descalificación consistente en la falta de veracidad desde la presentación de la carta por el Consorcio Gasoducto Peruano del Sur. Los miembros del comité, luego de un amplio intercambio de ideas, decidieron suspender la sesión a fin de contar con los informes pertinentes, así como de los informes internos del equipo técnico, la toma de decisión respecto a la calificación de los postores. O sea, el propio acta está señalando que en mérito de ese informe que elaboramos el señor Norman Segarra y mi persona, dio mérito a la carta que se cursa al Consorcio Gasoducto Peruano del Sur, pidiéndole que en vía de subsanación ratifique el contenido del sobre número 2 y se le da el plazo hasta el lunes 30 de junio a las 9:30 de la mañana. No es un dicho mío, señor congresista, es un tema que consta en el acta, en mérito del cual se decide también la descalificación. Ok, en todo caso, quiero hacer la pregunta
mucho más directa sobre por qué se tomó la decisión de que la empresa que ofrecía, o sea, que el costo era mayor, caso de Consorcio Gasoducto Sur Peruano, 7.328 millones, y el otro, el Consorcio Gasoducto Peruano del Sur, que ofrecía, o sea, hay una diferencia de 136 millones, ¿no es cierto? Uno estaba encabezado por Odebrecht y el otro no. Y se tomó la decisión por el mayor presupuesto. ¿Por qué fue eso? ¿Usted tuvo conocimiento de eso? ¿Hubo alguna conversación sobre ese tema? No, señor. ¿O simplemente no se abrió el sobre 3, que era el parte económico? Reitero, la descalificación se produce en base a los informes del estudio Delmar y Echecopar. Y lo que ha señalado aquí el presidente del comité es que las bases establecían que si alguno de los postores resultaba descalificado, lo que correspondía era que tenía que devolverse el sobre de la oferta económica. Él lo ha señalado aquí y esa es, entiendo, la situación por la cual no se abre el sobre número 3 del consorcio que fue descalificado. Eso lo ha señalado el presidente del comité, el señor Edgar Ramírez, en las ocasiones que ha estado en esta comisión. Bueno, usted ha sido una persona muy cercana, ¿no? Yo tengo acá el día en que se da la buena pro, usted aparece en la fotografía, o sea, no era tan externo, era parte, ¿no? Aparece en la fotografía de la buena pro, está ahí su presencia. Obviamente el señor Barata, dando la mano a todos. Usted hoy día ha dicho que era externo y se ha hecho el esfuerzo por demostrar que usted simplemente era un asesor legal externo. Por eso es que me atrevo a hacer mi última pregunta, lo siguiente. Odebrecht ha mencionado de que aquí en esta etapa, esta nueva etapa del Congreso, habían financiado congresistas. ¿Usted tuvo conocimiento de algo de eso? ¿Que había un tipo de financiamiento de parte de Odebrecht a congresistas acá en el Congreso de la República? Señor congresista, primero para señalar que esa fotografía que usted ha mostrado, que es de una revista, Caretas, es un acto público. O sea, es un acto público donde se presentaron los sobres, donde donde se tenía que abrir el sobre número 3 de la oferta económica. Es un acto público donde el señor Barata se para, saluda a la mesa principal y yo estaba con otros miembros del equipo que asesoraba en una mesa lateral y el señor pasa a saludar. No conozco al señor Barata, ni ningún tipo de relación personal, social o profesional. Ese es un acto público donde el señor Barata pasa a saludar. Entonces, yo lo que sí quisiera dejar claro es que yo no conozco ni tengo ninguna relación con el señor Barata. Y respecto a la segunda pregunta que usted hace, en la medida que no conozco al señor Barata ni conozco a los señores funcionarios de la empresa Odebrecht, salvo por estas visitas que hacían a Proinversión, donde se atendía a sus requerimientos, desconozco absolutamente si han financiado campañas de congresistas o de lo que sea. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Morales. Congresista Mauricio Mulder. Gracias, presidenta. Yo solamente voy a hacer 2 o 3 preguntas a lo sumo y sobre temas que no se han tocado. Preguntas que además las he elaborado yo mismo, no de la lectura de que mis asesores me hacen para que yo lea preguntas. El año 2008, presidenta, y aquí el señor Guzmán, como es llamado por inversión por el Estado peruano, y además el Estado peruano le paga porque considera que es un especialista en estos temas, me tendrá que dar una versión y no decirme que como él no estuvo presente en esta parte histórica que voy a relatar, no me pueda contestar. Pero el año 2008 se estableció el llamado proyecto Kuntur, que es el inicio de todo este tema. Eso costaba 1.334 millones de dólares. Era una empresa norteamericana. Y ese es el primer capítulo. El segundo capítulo es la entrada del señor Eleodoro Mayorga al Ministerio de Energía y Minas y del señor Ollantumala a la Presidencia de la República, con el voto de la izquierda. Y el señor Ollantumala
decide cambiar este proyecto de 1.300 millones, porque él es el que lo anuncia, en su mensaje del 28 de julio, y establecer este otro proyecto que se llama el gasoducto del sur del Perú. Y entonces, todos los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, de Proinversión, etcétera, empiezan a acomodar las cosas para que salga Kuntur e ingrese este nuevo proyecto. Primera pregunta. Este nuevo proyecto se evaluó en 7.338 millones de dólares. O sea, de 1.300 millones de dólares que era el proyecto Kuntur, se sacó a esa empresa y entonces dijeron, no, vamos a hacer un proyecto multinodal, de varios tubos, etcétera, para que el sur se abastezca. 7.300 millones de dólares. Yo digo, ningún funcionario, ningún abogado, ninguna persona como el señor Guzmán tuvieron en ese momento la sagacidad de decir, me estoy metiendo en un cuentazo, me estoy metiendo en un tema elaborado exprofesamente para encarecerlo. ¿No se preguntó eso el señor Guzmán cuando lo llamaron? Señor Guzmán. Señora Presidenta, por su intermedio. El congresista, quien acompaña en todo este tema es, digamos, se contrata a una firma extranjera especializada en temas de este tipo de proyectos. Es la empresa Wood Mackenzie, ¿no es cierto? Y esta empresa contrata a una firma de ingeniería. Y ellos hacen un entregable a Proinversión, donde obviamente una de las cosas que se explica es todo el tema del componente económico. Este es un tema que fue presentado a Proinversión, fue debatido ampliamente con el Ministerio de Economía, con Ocinermin, ¿no? Pero, digamos, usted señalaba, digamos, dada mi experiencia en este sector, digamos, esto no me parecía una cosa, digamos, bastante compleja. Y creo que el presidente del comité lo ha señalado claramente. Y yo, digamos, esta cifra que usted ha señalado de 1.300 millones, no he podido verla, seguramente existe, ¿no? Pero se hace una comparación, creo, de dos cosas que son distintas, y el presidente del comité lo ha señalado aquí. Entiendo que esta cifra que hace referencia a usted sobre los 1.300 es una cifra de inversión. En el caso del proyecto que nos convoca aquí, cuando hablamos de los 7.300 estamos hablando de costo de servicio. El costo de servicio implica todos los componentes relacionados a la inversión propiamente y todos los costos de operación y mantenimiento durante 30 años, más las pérdidas, impuestos que se traen a valor presente. ¿Ok? Entonces, digamos, son dos cosas que son absolutamente distintas. Pero uno podría decir, entonces, ¿cómo se compara? Digamos, mi apreciación es, no hay una cifra de inversión en el contrato, pero uno puede, a partir de dos cosas, concluir cuál es la cifra de inversión. En las normas de proinversión se señalan que cuando se otorga estos proyectos que son autosostenibles, se tiene que pagar al FRONCEPRI, ¿no es cierto?, el fondo de los recursos de los cuales subsiste Proinversión, hasta el 2% del valor referencial de la inversión. Y a Proinversión se le entrega por parte del adjudicatario un monto de $72.880.000. Ese es un monto que se le entregó a Proinversión concluido el proceso. Entonces, si más o menos esta cifra representaba el 2% del monto referencial de inversión, lo que uno puede deducir es que la inversión bordeaba más o menos los 3.600 millones de dólares. Entonces, digamos, un poquito en lo que usted señalaba, estaríamos hablando
una cifra de 1.300 millones, yo presumo que es el monto de inversión, porque lo reitero, yo no lo he visto, contra una cifra más o menos de 3.600 millones de dólares. Pero es evidente, usted no lo vio, pero salió en todos los periódicos, pues. Entonces ya como un conocimiento básico uno se da cuenta que un proyecto que era una iniciativa privada, en la que el inversor iba a poner los 1.300 millones de dólares para hacer un ducto que trajese el gas de las Malvinas y lo hiciese pasar por el Cusco, por Arequipa, por Tacna, por Moquegua, por Puno, a otro en el que ya se le destina un tubo más, otro tubo de líquidos, y además en el que ya no es una iniciativa privada, sino que el Estado tiene que buscar el apalancamiento de recursos. Y encima, los usuarios, o sea, todos los peruanos, pagando 500, 300, 400, 200 soles mensuales directos antes de que comenzara la obra. Y tema que si no es por protesta del actual Congreso, hasta ahora estaríamos pagando todos los peruanos en nuestro recibo de luz. Entonces, esas condiciones no puede llevar a una persona, ya no digo a un técnico, pues, a un abogado conocido en ese tema, sino a un ciudadano peruano, a decir, no, a eso yo no me meto, porque nadie se dio cuenta en ese momento. Digamos, en la línea de lo que usted está planteando, señor congresista, y entiendo, porque lo vi en la presentación que tuvo ante esta comisión el señor Guillermo Lecarnaque. Él hizo entrega a esta comisión de un informe que elaboró la CAP, acompañado, digamos, por la firma de ingeniería y consultora Gulf Ingeniería, y donde, si ustedes revisan, señor congresista, además este informe es del año 2012, o sea, ni siquiera es del año 2014, dice que este proyecto, porque este informe se elabora a solicitud de Petroperú, porque, digamos, por lo menos de lo que había conversado con el señor Guillermo Lecarnaque, se buscó en algún momento que Petroperú participara de este proyecto. Entonces, a raíz de esta situación, es que Petroperú requiere un informe a la CAP, acompañado por la firma de ingeniería por la firma de ingeniería la CAP, por la firma de ingeniería Gulf Ingeniería, y dice que más o menos el monto estimado de inversión puede bordear entre 3.800 millones a 4.800 millones de dólares. O sea, es un documento que se generó para Petroperú en el año 2012. Sin duda a mí no me cabe en lo menor reparo el hecho de que cuando se quiere buscar que algo se acomode al deseo del funcionario que tiene el poder de hacerlo, siempre habrá alguien que pueda presentar un informe técnico al respecto. Como decía Luis Bedoya Reyes, los técnicos se alquilan, ¿no? Entonces a veces están para lo que uno diga. Mande usted y yo le hago el informe. Y se alquilan bien, además. Y se alquilan bien, se rentan bien. No estoy haciendo una alusión, sin duda, al señor Guzmán, sino que la metodología es una metodología en la que los técnicos en realidad juegan nada más un rol. Pero ahora hay que agregarle un elemento adicional, Presidenta, a toda esta película, ¿no? A este partido de fútbol en el que hay que analizar los 90 minutos, que es un tema que probablemente en ese momento nadie sabía. Que el señor Ollanta Humala, 3 años antes, en plena campaña electoral, había recibido 3 millones de dólares de Odebrecht. ¿No es cierto? Entonces, 3 millones de dólares que seguramente lo deben haber llevado a que esta licitación sí o sí la tenía que ganar Odebrecht. O sea, por lo menos hay una inferencia lógica, ¿no es cierto? Entonces, claro, descartar al postor que había modificado su composición societaria, eso de todas maneras iba a ocurrir. Y hasta podríamos sospechar que esa modificación hecha a último minuto a lo mejor fue propiciada por Odebrecht.
No olvidemos que ya ha dicho en varias oportunidades el propio Marcelo Odebrecht que las empresas que competían contra ellos también entraban al cuento y se fabricaban esas competencias para justamente pujar con el tema de los